en alianza con... Buenas tardes nuevamente. En nombre de la Universidad EIA, la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, el Departamento de Educación Continua y Sectorial, les damos a todos una cordial bienvenida a este webinar donde vamos a tener un espacio muy productivo para conversar y también comprender muchos aspectos asociados a la competitividad. Alejandro, un placer compartir contigo este espacio. Bienvenido y nuevamente pues muchas gracias por la disposición para compartir esta información que de alguna u otra forma va mucho más allá de lo que podemos nosotros continuamente estar mirando por allí en diferentes medios de comunicación, ya que en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos estado mirando indicadores, cifras que de alguna u otra forma nos ayudan a inferir un poco en el índice de competitividad que puede tener Colombia como país, pero también que puede tener Antioquia como departamento y sectores industriales a los que cada uno de nosotros estamos inmersos desde la empresa, organización a la cual pertenecemos. Yo en un momento te doy la palabra para que tú te presentes a tu estilo y compartas pues la información asociada a tu formación académica y experiencia profesional. No quisiera dejar pasar el espacio para mencionar que este webinar es parte de la propuesta de valor que tiene la Universidad EIA. Nosotros queremos que todos los programas, independientemente de la escuela a la que pertenezcan, la temática y el alcance, reflejen el acercamiento directo, permanente que tenemos con el sector empresarial, porque de alguna u otra forma siempre eso va a incidir en la formación integral de cada uno de nuestros participantes, independientemente si están a nivel de pregrado o a nivel de posgrado. Hoy este espacio nos trae para conversar sobre competitividad. A veces creemos ser competitivos hasta que miramos cifras y quizás hacemos esa comparación, sea con sector industrial, sea a nivel de país, sea a nivel de organizaciones o empresas. Hoy Alejandro va a compartir con nosotros una serie de aspectos y creo que el valor agregado en la información que va a compartir es la vigencia, la pertinencia, la relevancia de cada una de esas cifras que nosotros podemos observar. En el desarrollo del discurso vamos a poder comprender información asociada al entorno económico en el que nosotros nos desempeñamos hoy día, nos desenvolvemos. Los medios de comunicación imparten información, información que a veces pues puede estar sesgada, puede ser información objetiva, pero hoy sí vamos a ver esos datos que reflejan la realidad de Colombia como país y también la realidad de los sectores industriales que conforman nuestros departamentos. Igualmente, los invito a que tengamos la mente abierta, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de competitividad, puede que nos sesguemos un poco a la incertidumbre que caracteriza el entorno que tenemos hoy día, pero que eso nos lleve a sesgarnos a las amenazas que se pueden presentar en el mercado. Entonces, Alejandro va a compartir una visión muy objetiva, muy completa, un panorama general, y allí nos vamos a dar cuenta que se presentan también oportunidades y muchas veces en las situaciones de crisis, que para muchos podemos estar actualmente en una situación de crisis por temas coyunturales, vamos a identificar muchas oportunidades. De ahí la importancia entonces de entender el conocimiento como poder, pero el conocimiento experto. Y creo que ese es totalmente la propuesta de valor que tiene la Universidad EIA y que también tiene sectorial. Y de hecho, al finalizar este webinar, Alejandro va a compartir información asociada a un diplomado que nosotros ofrecemos o que vamos a ofrecer, ya las inscripciones han iniciado, asociado a estos aspectos, a la importancia de poder crear estrategias comerciales a partir de situaciones del entorno y por supuesto de aspectos asociados a la competitividad también. Bueno, Alejandro, ahora sí te doy la palabra. Nuevamente agradecerte por compartir el espacio con nosotros. A las personas que están conectadas, bienvenidos nuevamente. Nosotros vamos a tener acá el chat activo, así que cualquier pregunta que puedan hacer en la medida que Alejandro vaya desarrollando el contenido, siéntanse partícipes de forma activa de este webinar. Entonces van dejando las preguntas por allí por el chat. Alejandro, te doy la palabra. Perfecto, Moisés, mil gracias a la universidad. Muchas gracias por abrir este espacio de conocimiento. Como mencionaba Moisés, la idea es que podamos hablar de una manera objetiva sobre de qué va a depender la competitividad de las empresas, teniendo en cuenta que tenemos un montón de información. La información es excesiva muchas veces, tenemos que curarla muy bien para saber por dónde ponemos la ruta de nuestras organizaciones.
Pues básicamente este espacio vamos a hablar de estos cuatro elementos. Primero, para poder hablar de competitividad, tenemos que entender cuál es el entorno en el que están viviendo nuestras empresas actualmente. Esto es un poquito como la cancha en la que están jugando las empresas en la actualidad. Entendiendo esa cancha, tenemos que empezar a pensar sobre nuestra empresa, qué le va a ocurrir a futuro. Y a futuro van a haber cosas malas y van a haber cosas buenas. Las cosas malas, que son los retos, pues tenemos que actuar preventivamente para que esos retos no se vuelvan una materialización de una amenaza y lleve al declive de nuestra organización. Y lo que es oportunidades, pues también tenemos que verlos preventivamente, proactivamente, para acelerarlo y transformarlo es en una dinámica, materializarlo en un tema comercial. Al final vamos a dar algunas recomendaciones para poder entender esos determinantes y ponerlos a favor de nuestra organización. Miren, el primer elemento entonces que tenemos que analizar es la cancha en la que están jugando nuestras empresas. Esa cancha en la que están jugando nuestras empresas depende de diferentes elementos. Uno de los elementos más claves tiene que ver con la confianza. La confianza que significa, la confianza que lleva es que un empresario le apueste por la organización, apueste por el desarrollo futuro de esa empresa. Cuando un empresario apuesta por el desarrollo futuro de esa empresa, la sumatoria de esos empresarios terminan volviéndose sector y la sumatoria de sector pues termina transformándose en la dinámica económica del país. Cuando uno analiza los elementos de confianza, tenemos que ver dos aspectos: la confianza de las personas afuera del país sobre nuestro país y las personas que están adentro. Esta primera gráfica, que es el spread de riesgo básicamente lo que muestra es cuánto rentan los bonos en Colombia versus el bono de Estados Unidos entendido como el cero riesgo. Entonces, si en Colombia renta por encima, pues quiere decir que Colombia tiene más riesgo que Estados Unidos y en qué proporción se genera. Esta es la historia de nuestro riesgo visto desde los actores internacionales, ¿sí? El actor local lo mira de otra manera, ahorita lo analizamos. Entonces, cuando analizas la historia de nuestro país, la historia más reciente, nosotros pasamos de unos momentos bastante críticos. Nuestras empresas convivían en unos momentos bastante críticos por allá en gobiernos de Ernesto Samper, de Andrés Pastrana, donde básicamente casi que el país no era viable para coexistir empresarialmente. Un gobierno en su momento lleno de narcotráfico, posteriormente la idea de tratar de sacar un proceso de paz que no fue fructífero, en su momento conviviendo un país en una crisis hipotecaria bastante fuerte. Y ahí, pues básicamente los actores internacionales no veían atractivo nuestro país, no se materializaba ningún tipo de inversión. Luego vimos un poco este cambio y este cambio pues nos llevó a que las percepciones de riesgo fueran menores en algunas apuestas más pro empresa, más desarrollos multisectoriales y una política abierta sobre la atracción de capitales extranjeros. Sentíamos un poco hacia el cambio del gobierno, el último cambio que tuvimos, que ese nivel de percepción del internacional sobre nuestro país se iba a afectar radicalmente. Y cuando miramos este análisis, pues nos está mostrando que el nivel de riesgo del internacional frente a nuestro país o su confianza frente a nuestro país está en un nivel muy parecido al del gobierno de Iván Duque. Y básicamente lo que está encontrando el actor internacional es que una economía que logre presentar crecimientos en el largo plazo, que a su vez mantenga la independencia de los poderes, que tenga una clase media que se está desarrollando, pues es una economía que es susceptible a materializar mayores niveles de inversión. Entonces, cuando uno empieza a entender la cancha en la que estamos jugando, la que está jugando nuestras empresas como determinantes de competitividad, el extranjero ve con buenos ojos nuestro país. No lo está viendo con los mismos ojos favorables de tal vez hace algunos años, pero no lo ve con la mirada desfavorable que era por allá entre ese 98 y el 2002. Entonces, digamos que en esta cancha en la que estamos jugando, la confianza del internacional está jugando a favor. Ahorita vamos a ver la confianza del local. De ahí que tenemos que analizar es si la cancha en la que está jugando nuestra empresa donde hay una confianza internacional, ese es un lugar que es atractivo para el crecimiento. Si las empresas se expanden o no se expanden en ese país y a qué tasa se pueden lograr expandir según la producción que genere. El indicador no perfecto, pero que ayuda a medir un poco esto, es Alejandro, la... Sí,
Disculpa, es que hay dos personas que ya han hecho el mismo comentario, que si por favor le puedes subir un poco a tu micrófono. Deme un segundo y confírmame si de pronto ahí Moisés, tú me escuchas un poco mejor. Ok, ya le subiste. Sí, ahí ya le hice un ajuste, voy a hablar un poco más duro Sí, de sí, pronto. sí, Listo, efectivamente se escucha mejor. listo, perfecto. Entonces, miren, el indicador que no es perfecto, pero que ayuda a poder entender esas dinámicas de crecimiento, tiene que ver con el PIB. Entonces, aquí hay un comparativo de Colombia frente al resto de países de nuestra región, por lo menos los países que mayor participación económica tienen. Cuando uno mira la historia de nuestro país a nivel de crecimiento económico, estamos viendo, pues hubo una caída muy marcada en el 2020, crisis de aislamiento, y después de ese 2020, nuestro país logra crecer a una tasa del 11%. Si nuestro país solamente hubiera rebotado económicamente, o sea, después de caer, como cuando se presenta una empresa, si hay una caída en ventas, pues probablemente hacia el próximo año, o cuando la base es bajita en ventas, las tasas de crecimiento son buenas al próximo año. Si el caso de Colombia fuera solamente un rebote, probablemente hubiéramos crecido más o menos una tasa del 8%. Logramos crecer a un 11%. No bastándonos esa tasa de crecimiento, al 22 nos expandimos al 7,5. ¿Eso qué empieza a significar? Que cuando tú creces muy fuerte, este caso en PIB, pensemos en nuestra empresa, cuando creces muy fuerte en las ventas, pues luego pensar en el presupuesto comercial hacia el próximo año va a ser un reto. O sea, si yo vendo muy fuerte, mi base cada vez es mucho más amplia, pues crecer al mismo ritmo va a ser un reto relevante. A Colombia le empezó a pasar eso, sobre todo el año pasado. Nuestra base en PIB se expandió de tal manera que poder materializar el mismo ritmo de crecimiento iba a ser bastante complejo. Y de ahí vimos un crecimiento del 0,6%. No tocamos ese nivel de recesión que sí presentaron algunas otras economías, pero nos dio un campanazo de alerta para mirar otras variables en las cuales está jugando nuestra empresa. Nosotros que estamos empezando a analizar, nosotros creemos que Colombia este año va a crecer al 2,1. Los agentes de mercado están hablando de crecimientos entre el 1,4 y 1,7%. Nosotros creemos que Colombia va a lograr tener un mejor ritmo de crecimiento, sobre todo en el segundo semestre de este año. Ahora vamos a ver cuáles son las principales razones. Y el punto que estamos viendo es que a medida que logremos pasar esta situación, que se va a pasar en el 2024, lo veremos con más claridad en el 2025, las tasas de crecimiento de nuestro país vuelven a posicionarse en los primeros lugares de crecimiento. El primer lugar, el segundo lugar. Normalmente Colombia se ubica ahí, el primer, el segundo lugar de tasa de crecimiento. De hecho, por allá en 2022, cuando uno mira todas las economías de nuestra región y quitas a la Guyana, que la Guyana descubrió petróleo y como era un país con un PIB muy bajito, solamente ese efecto hizo que sus tasas de PIB se expandieran aceleradamente. Tú le quitas a la Guyana, Colombia fue el país que mejor tasa de crecimiento tuvo. Entonces nosotros estamos viendo en esta cancha que estamos jugando, de nuevo, en la confianza del extranjero ahí hay buenos resultados. En la tasa de crecimiento vamos a tener mejores resultados, pero todavía nos falta un camino por recorrer. Entonces ahí se empieza a poner un poco turbulenta esa cancha en la que jugó. No le hace un doble clic a estos indicadores y que encuentra. Tenemos que empezar a entender que nuestro país dejó de ser un país industrial y se transformó en un país más de comercio, más de algunos servicios. Ahí hay algunos elementos favorables, pero hay algunos retos. ¿Y qué le ocurrió a nuestro país? A medida en que la historia logró salir de ese problema tan grande que se dio entre más o menos los 90 hasta el 2002, cuando logró salir de esos fenómenos tan adversos, fue un país que empezó a crecer y cuando tú empiezas a crecer económicamente, logras generar más puestos de trabajo, logras expandir la clase media, entonces las personas empiezan a capacitarse mucho más. Cuando se capacitan mucho más, entonces empiezan a proliferar los servicios profesionales. Cuando las personas tienen un mejor poder adquisitivo, entonces empiezan a invertir. Y la inversión por naturaleza o la inversión natural que se está
generando, luego de hacer un CDT, la persona empieza a invertir es en una casa, una segunda vivienda para arriendo, ¿sí? Una segunda o una vivienda para luego venderla, mejorarla y venderla. Y estamos viendo que en nuestro país lo que más se ha consolidado es un sector de actividades inmobiliarias. O sea, el rentista de capital a través de una bodega, de una oficina, de una vivienda que la vende, que la arrienda, se ha convertido en nuestro principal sector económico. Con ese crecimiento que tuvimos, nosotros tenemos una buena capacidad de consumo, pero descuidamos la producción interna. Cuando descuidamos la producción interna, nos concentramos en importar. Y al importar o al concentrarnos en la importación, empezamos a proliferar el comercio. O sea, atendemos la industria, pero nuestro apalancador es el consumidor. A ese consumidor le damos el mayor nivel o el mayor ritmo de crecimiento y por eso el comercio se consolida en el segundo sector. Como tercer sector tienes una dependencia del sector público, que en nuestra visión eso tiene un reto enorme o tiene una desventaja enorme, porque si el gobierno de turno tiene bajos niveles de ejecución en sus presupuestos, pones a que la economía no que te crezca a un buen ritmo. Y en parte eso nos pasó el año pasado. Uno mira el presupuesto general de la nación en su nivel de ejecución desde los ministerios y más o menos el nivel de ejecución estuvo en el orden del 85%. Si tú dejas de ejecutar 15% en recursos apalancados desde la administración pública, ahí mismo le generas un efecto adverso en el frente económico. Entonces, nos hemos vuelto un país muy desde el servicio, estamos dependiendo desde la administración pública, dependemos mucho del consumidor y desatendimos industria, desatendimos agro. Otros elementos que se han generado, miren un sector como el arte del entretenimiento, te pesa el 3,8% del PIB. Esto es lo mismo, de hecho es un poco más de lo que te pesa la extracción energética, el petróleo, el gas y el carbón, que lo ven por acá. Entonces nosotros no somos un país petrolero, dependemos de las divisas que genera el petróleo, pero estamos volviéndonos más un país asociado al servicio en la dependencia del consumidor. Luego, cuando tú desagregas esto con más detalle para saber esa cancha y luego uno piensa en empresa por empresa asociándolo al sector, esta fue la foto del año pasado, cómo cerramos el año pasado. Entonces, ustedes ven aquí una evolución desde la barra gris, que es lo que termina siendo el 2021, nos vamos al azul en el 22 y vemos la verde que es el 23. Los sectores que ustedes ven en pantalla fueron a los que mejor les fue el año pasado. Entonces, hubo un buen nivel de refinación de petróleo, ahí crecimos. Estamos con el transporte aéreo, incluso con dos aerolíneas quebradas, la llegada de turistas extranjeros siguió dinamizando de manera importante ese transporte aéreo. Tenemos apalancado con ese transporte aéreo, luego se te encadena con el turismo. El turismo está ayudando, pero no te logra mover todo el volumen de divisas que te mueven otros sectores. El turismo te mueve en divisas anualmente 9.000 millones de dólares. Petróleo te mueve 16.000 millones de dólares. Entonces, un sector que se te está apalancando, te lo jalona ese transporte aéreo, pero ahí todavía le falta una gran maduración para llegar a lograr como esos puntos de reemplazo frente a lo que genera, por ejemplo, la parte petrolera. Tienes un servicio financiero y asegurador muy apalancado por la parte de seguros, sobre todo en seguros de vida y en los seguros que tienen que ver con la parte de salud. El entretenimiento, que ya lo hablábamos, o sea, en gran parte a Colombia le ha ayudado la gran explosión de artistas, en especial en el frente de reggaetón alrededor del mundo, que ponen de presente a nuestro país y ahí se da esa dinámica. Le ayuda también el comportamiento del dólar en la atracción de ese turista internacional y cada vez más estos eventos masivos. Pero miren los ritmos de crecimiento. Ya estamos por aquí en un 6, un 6,2, por aquí ya un 4. ¿Cuánto creció la economía el año pasado? 0,6. O sea que todo lo que creció por encima del 0,6, en teoría, se debió haber dado por bien servido, entre comillas. ¿Y cuál fue el punto más crítico? Cuando vas y miras la otra cara de los sectores, yo aquí solamente le estoy mostrando cómo crecieron, pero cuando tú miras en ese crecimiento el peso que tienen esos sectores, entonces empieza a generarte una preocupación importante que sectores como el comercio que te pesan el 9%, pues te caigan a tasas del 3%.
¿sí? Entonces, como dependemos tanto de ese consumidor, ahí nos hemos concentrado económicamente, si ese consumidor se resiente, pues ahí tienes una afectación enorme. Que un sector como construcción civil, como construcción inmobiliaria, como la venta de vehículos, esté teniendo esas caídas tan enormes, te jalona el resto de la economía. Al final, tienes esa mezcla, terminas creciendo el 0,6%. Entonces, de nuevo, en la cancha en la que estamos jugando, miren que esto se empieza a poner un poquito como turbulento. O sea, afuera hay confianza sobre Colombia, pero en cada uno de los sectores hay unos retos enormes para su desarrollo futuro. ¿Qué depende también las empresas? Nosotros en Colombia somos importadores por excelencia, o sea, nosotros miramos los datos de nuestra balanza comercial. Nosotros al año estamos importando alrededor de unos 80.000 millones de dólares, exportamos unos 55.000 millones de dólares. Entonces, independiente que en nuestra empresa seamos o no importador directo, algún producto que así lo compremos localmente tiene una dependencia del dólar. Entonces, por eso es lo clave de poder analizar nuestra tasa de cambio, bien sea que exportemos, bien sea que importemos, o bien sea que no hagamos ninguna de las dos, los costos de nuestra organización en algún frente tienen impacto en el comportamiento del dólar. Aquí nosotros estamos empezando a ver mejores entornos. Y es que nuestra moneda, por allá entre el 2009 y el 2014, tuvo un buen nivel de apreciación. Ustedes recuerdan por allá en esa época, después de la crisis del 2009 en Estados Unidos, que fue un contagio alrededor del mundo. Entonces, Estados Unidos era un lugar que estaba siendo no muy atractivo para poner los recursos. Y por allá en esa época, en el 2011, Colombia, las calificadoras internacionales le dan grado de inversión, que eso es como una recomendación, un estatus. El grado de inversión dice, ponga los recursos en ese país, que esos recursos no se le van a perder y adicionalmente van a rendir de manera interesante. Entonces, en el 2011 nos dieron grado de inversión, habíamos perdido en el 98 por la crisis hipotecaria, lo recuperamos en el 2011, Estados Unidos en crisis, en Colombia le dan grado de inversión y adicionalmente estamos a punto de producir 1 millón de barriles de petróleo. Hoy producimos 770.000. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Los capitales salen de Estados Unidos, miran alrededor del mundo y encuentran a Colombia un lugar muy atractivo. Después de esto, ¿qué ocurrió? ¿Qué nos pasó por acá? Estados Unidos vuelve a recuperarse económicamente, el mundo empieza a normalizarse desde el punto de vista económico y nosotros en nuestra región, en nuestro país, nos dedicamos a pelear. Y como nos dedicamos a pelear, pues empezamos a bloquear vías, estallidos, todo el tema. Vuelven las calificadoras internacionales y dicen, pilas que en Colombia no es un lugar atractivo para poner los recursos. Nos quitan esa calificación y nos dispara ese dólar, es mucho más costoso. La importación de los productos, los costos incluso al interior de la economía se vuelven mucho más altos. Tenemos cambio de gobierno, nuevas políticas a nivel sectorial, hay temores frente a eso, se sigue apreciando la moneda. Miren qué ocurre después, qué estamos teniendo. Habían algunos mensajes incluso de tasas de cambio de 7.000 pesos, nunca llegamos a ese nivel. Y en nuestra visión es probable que nosotros este año cerremos en 3.800, el próximo año nos pongamos una tasa de cambio de 3.650 pesos. Porque, ¿qué ocurre? El dólar, el comportamiento de la divisa, en gran medida no la mueve lo que pasa internamente. En gran medida lo mueve lo que le pase a China, lo que le pase a Estados Unidos, lo que le pase a Europa y probablemente en próximos años lo que le pase a India, lo que le pase a Indonesia. Entonces, como Estados Unidos no entró en recesión y muy probablemente no va a materializar una recesión, pese a que hay algunos temores que se mantienen, entonces los capitales vuelven y miran al mundo. Y como vuelven y miran al mundo, ven que en Colombia sí hubo un cambio presidencial. Ese cambio no se transforma en una dictadura, siguen funcionando las cortes, siguen funcionando el Congreso, se debaten, se generan los diferentes debates y cuestionamientos frente a las reformas y dicen, venga, que allá sigue siendo un lugar atractivo. Tú vas y miras los datos de inversión extranjera directa, se mantienen en crecimiento. Vas y miras los datos asociados a remesas, se mantienen en crecimiento. Y eso ha ayudado a esta dinámica en tasa de cambio. Esto va a ser clave en sus análisis, en sus organizaciones, para las proyecciones que están realizando. Ahora bien, tengan en cuenta que esa tasa de cambio no es una garantía
eso se comporte de esa manera. ¿Y por qué no es una garantía? Tengan en cuenta este mapa. Este mapa son todas las elecciones que están pasando y que van a pasar este año. ¿Cuáles son las más claves para nosotros? La que va a pasar ahorita a mitad de año en Venezuela, la que pasa en julio en México y sobre todo la que pasa en noviembre en Estados Unidos. Y piensa en un escenario, en esta cancha donde están jugando nuestras empresas, si Estados Unidos vuelve presidente Donald Trump, que hay una gran probabilidad frente a eso, y en Colombia nuestro presidente es Gustavo Petro. ¿Cómo va a ser la relación entre países en un escenario como eso? Y Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, dependemos el 27% de Estados Unidos. Y teníamos un poco la esperanza de que si para no depender tanto de Estados Unidos, volviéramos a reactivar las relaciones comerciales con Venezuela. Venezuela no llama a elecciones libres, entonces el veto que le tiene Estados Unidos a Venezuela no se lo va a quitar, entonces ahí no va a haber desarrollo que podamos generar empresarialmente con este país. Si estos elementos se materializan, es decir, sobre todo la relación Colombia-Estados Unidos con Donald Trump de presidente, no es una relación amigable, vuelve y ese dólar se nos dispara o se mantiene en los niveles del orden de unos 4.000 pesos. Esa es un poco esa cancha en la que estamos jugando. Un par de elementos adicionales para culminar es esta cancha en la que estamos jugando y yo les voy mencionando elementos claves. Miren que aquí hay variables externas que hay veces uno tiene en cuenta en el día a día de la organización, hay otras variables que son propias de la organización y nosotros con la Universidad EIA y desde sectorial lo que estamos buscando hacer es que todos estos elementos los podamos enseñar a través de un diplomado que se llama Diplomado en Análisis Sectorial y Empresarial Aplicados. Un diplomado online, se puede hacer pues desde cualquier parte del país. Y les voy a ir dejando un poquito en el chat el link de ese diplomado. El equipo de la U me va ayudando frente a eso para que lo puedan explorar, porque ahí lo que estamos buscando generar es que todo este tipo de conocimiento ustedes lo puedan llevar al día a día de sus organizaciones. ¿Qué otro elemento es clave en esta cancha que juegan nuestras empresas? Inflación y tasa de interés. La inflación que ustedes la ven aquí punteada en verde, esta es nuestra proyección, nuestra estimación de inflación. Estamos viendo que es una inflación que este año se va a ubicar o va a cerrar más o menos en el orden de un 5,5%. Esa inflación es muy clave para la dinámica de los sectores, teniendo en cuenta los siguientes elementos. Cuando los precios son altos en una economía, es decir, que la inflación es alta, la persona, el consumidor, empieza a darle preferencia a dónde se va a gastar ese dinero. Recuerden que Colombia es un país que depende ampliamente del consumidor. El comercio es uno de nuestros principales sectores. Entonces, cuando el precio es alto, el consumidor empieza a decir, compro alimentos, sigo pagando los alimentos, me sigo transportando, pago los servicios públicos y me sigo entreteniendo. Y eso no lo negocio. ¿Sí? Por eso el entretenimiento es uno de los sectores que más crece. Lo demás lo empiezo a negociar. Y cuando digo lo empiezo a negociar es, me empiezo a atrasar en el arriendo, la cuota del crédito no la pago a tiempo, no voy a comprar carro, no voy a comprar moto, no voy a hacerle una reforma a mi casa, mucho menos voy a comprar casa, dejo de cambiar el closet, dejo de comprar zapatos. Entonces, cuando la inflación es alta, todos estos sectores donde los bienes son bienes más durables, más bienes de largo plazo, los empiezo a negociar. Entonces, cuando empiezo a negociar esos elementos, los sectores empiezan a caer, lo que era lo que veíamos anteriormente. El momento que la inflación se empieza a recomponer, vuelve el consumo a dinamizarse en esos otros sectores. Y luego, ¿qué te apalanca eso? Que la tasa de interés te disminuya. Es bastante complejo, bastante retador que el 2024 tenga un alto crecimiento las empresas, porque cuando ustedes están en sus organizaciones y van a desarrollar un proyecto productivo y ese proyecto productivo lo van a apalancar, es decir, que le van a prestar, le van a pedir dinero prestado al banco. Entonces el banco llega y ¿qué tiene en cuenta? Pues la tasa de intervención, la tasa de intervención que está por encima del 9%. Entonces luego esa tasa de intervención del Banco de la República se la pone a los bancos de primer piso, Bancolombia, Vivienda, Banco Contado, con el que ustedes trabajen, la fintech con la que trabajen.
y ese banco de primer piso te pone un spread. Esos spreads van entre el 8, el 10, el 12%. ¿Eso qué significa? Que una empresa que hoy toma un crédito está tomando créditos efectivos anuales al 18 o al 22%. En ese rango esa es la tasa efectiva anual. Piensen ustedes un negocio lícito que dé en rentabilidad, en retorno entre el 18 y el 22%. Eso pues es bastante limitado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Nos pasó el año pasado y nos va a seguir pasando este año, es que el apetito por la demanda de crédito va a ser bastante bajo porque la tasa es alta. Entonces, el desarrollo de inversión apalancado con crédito va a ser muy bajo. Entonces, de ahí las tasas de crecimiento son lentas y son más moderadas. Al final, en esta cancha que estamos jugando, entonces, ¿qué vamos viendo? Este es un lugar donde afuera hay confianza, donde aquí hay capacidades de crecer, van a ser paulatinas ese crecimiento. Nuestra tasa de cambio está mejorando, pero aquí los precios son costosos, y pues lo vemos en la inflación, la tasa de interés es costosa. Y hay un ingrediente adicional y es la confianza del local. ¿Cuál es la confianza del local? Nosotros desde sectorial medimos este índice que se llama índice de confianza sectorial. El índice de confianza sectorial lo que hace es preguntarle a los empresarios, a los líderes de las organizaciones, en los próximos meses usted se va a expandir, va a invertir, ¿qué va a hacer? Si este índice se pone bajo, como lo ven por acá, quiere decir que hay poco apetito por la inversión por parte del empresario local. Si se pone alto, es que hay buen apetito. Entonces, ¿qué está viendo el local? El local lo que está viendo es que hay muchos retos en nuestro país y tiene temor. Y como tiene temor, entonces deja de invertir. Entonces es como una contradicción. Mientras el internacional ve grandes oportunidades, el local tiene mucho temor frente a este entorno. Y ahí convives en esos elementos. Al final, la conjunción de todos estos elementos, ¿a qué llevó? Que el año pasado, cuando así mira las empresas que entraron en reorganización, es decir, que se presentaron a una ley de insolvencia, a una ley 1116, llegaron a ser casi 1.400 organizaciones. Ha sido el pico más alto. De hecho, en el análisis histórico que encontramos, que los momentos de más crisis de nuestra economía fue el 99, el 2020 y el 2023. De hecho, el 2023, sin aislamiento, terminó llevando a más cantidades de empresas a una situación de insolvencia. Y estas fueron las empresas valientes que ante un entorno muy negativo dijeron, voy a seguir operando la organización, pero necesito un salvamento. Hubo otro volumen de empresas que ni siquiera entraron en insolvencia, se liquidaron directamente. La estimación es que el año pasado se liquidaron unas 12.000 organizaciones. Entonces, miren, inicialmente frente a la competitividad de nuestras organizaciones que estamos encontrando, estamos jugando en una cancha que es turbulenta. No todo es bueno, no todo es malo, hay de ambos elementos. Entonces, primero me tengo que parar firme en esa cancha y de ahí tengo que ver a futuro qué me va a pasar. Entonces vamos a ver qué nos va a pasar de forma negativa y qué nos va a pasar de forma favorable. Los elementos negativos, como planteaba Sun Tzu en el arte de la guerra, es ante las crisis, ¿dónde están las oportunidades? Queremos compartir un poco cuáles son esos principales retos en materia de competitividad. Miren, el principal reto es cómo vamos a hacer para que esa confianza mejore, sobre todo la del local. La del internacional está en una buena posición. La del local que está bien, el año pasado se liquidaron 12.000 empresas. Cuando se liquidan ese volumen de empresas, pues una gran cantidad de personas dejan de percibir sus ingresos y esas personas que en su momento recibieron créditos en pandemia para mantener su flujo de ingresos por los planes de salvamento, cuando los planes de salvamento se eliminan, personas con un bajo nivel de ingresos, pero que ya están endeudadas. Entonces, el año pasado, 6.000 personas entraron en una situación de quiebra, una situación de insolvencia. La inflación, que ya hablamos anteriormente, en 2024 no vamos a estar en la meta inflacionaria que es del 3%, vamos a seguir teniendo una inflación por encima de los niveles con el reto que nos pone la inflación, que es lo que mencionaba anteriormente. Precios altos, dejo de demandar,
bienes que son durables y me concentro en los bienes más de corto plazo. Y eso es el efecto que nos genera en el comercio y en el consumo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recuperar la confianza? Y eso súmale precios altos de las energías, bloqueos viales, inseguridad, bajos niveles de ejecución. Ese es un reto inminente que tiene la organización. Otro reto es que nosotros no podemos concentrarnos solamente en lo local. Nosotros tenemos que estar cada vez más conectados con el mundo y más conectados con el mundo sin necesidad de exportar o de importar. Simplemente entender cuáles son los conflictos geopolíticos que están ocurriendo alrededor del globo. Porque esto que ustedes ven en pantalla son los principales conflictos geopolíticos. Y miren que en 2 años, eh, dos conflictos que llevan muchos años se agravaron y empezaron a poner una presión enorme. El conflicto de Ucrania, que viene desde la disolución de la Unión Soviética, se complicó hace ya casi 3 años. Y básicamente, ¿qué le ocurrió a nuestro país? Los agroinsumos se dispararon, los productos agroquímicos se dispararon, nos quedamos sin cereales. Los precios de los alimentos se disparan. Si el precio del alimento se dispara, se te dispara la inflación. Y si yo soy un productor de calzado que no tengo nada que ver con alimentos, ni con Ucrania, ni con el sector agroquímico, resulta que por haberse disparado los precios de los alimentos, las personas se quedaron con menos de dinero y entonces no fueron a renovar su calzado. Ahí me afectó directamente. Otro que es milenario, como es lo que ocurre entre Israel y Palestina, se complicó, terminó en una situación de guerra. Y si bien Palestina no es un gran motor económico, Israel sí lo es mucho más, solamente los movimientos petroleros que se generan ahí le generan volatilidad al precio del barril. Entonces, si nuestro precio de barril cambia, pues luego las finanzas estatales cambian. Y piensen qué pueda pasar por acá a la derecha. Pues ya hablamos por acá de la inestabilidad política de Venezuela y los efectos adversos que eso tiene, pero piensen qué puede pasar por acá en China, las relaciones China y Taiwán. Si eso se deteriora y China dice, voy a invadir a Taiwán porque Taiwán es mío, nos quedamos sin microchips. Si nos quedamos sin microchips, no tenemos celulares, no tenemos tecnología, no tenemos computadores, no tenemos vehículos, no tenemos dispositivos médicos. Entonces, el elemento que nos toca estar analizando constantemente para el norte de nuestra organización. Sin lugar a dudas, tenemos que entender el frente político, ¿sí? Entonces tú miras desde Nuevo México hasta la Patagonia, nuestra región es mayoritariamente alineada políticamente a la izquierda. Eso incluso podría generar alguna ventaja en que como países se pudiera trabajar en bloque, porque si los mandatarios tienen una misma alineación política, pues deberían tener las mismas políticas en materia económica, trabajar como bloque. Por ejemplo, que Brasil deje de cerrar tanto sus fronteras en cuanto al tema arancelario, el producto colombiano pudiera entrar a Brasil, como ese tipo de elementos. Pero cuando tú miras cada país, los problemas particulares son tan altos que muy probablemente aquí no va a haber espacio para trabajar como bloque. Entonces, el relacionamiento internacional de nuestra región para trabajar como bloque no se va a poder generar. Y ese te genera también un reto, sobre todo en una economía, un país, una empresa, que si te concentras solamente en lo local, pues no expandes las fronteras hacia la cual puedas llevar ese producto y ese servicio. Este tema político está llevando también a otro fenómeno que es mm, como la caída de la confianza en la democracia. Y la caída de la confianza en la democracia es que básicamente hay cada vez más movimientos autoritarios, populistas o nacionalistas que están generando que las personas desconfían de la democracia, entonces dicen, yo ya no voy a votar. O me da lo mismo, lo ven por aquí en el área gris, lo que pase. O prefiero que llegue un dictador si me resuelve los problemas. Está comprobado que en dictaduras, sean de derecha o sean de izquierda, las empresas no proliferan. Entonces, el empresario que de cierta manera ha dicho, yo no hago política, tiene que volverse un actor político. Y un actor político es entender que cada reforma, cada idea, cada diferente tipo de liderazgo va y afecta directamente a la organización, favorable o desfavorablemente. Y si la afecta desfavorablemente, pues luego el impacto social que generan las empresas no se logra materializar. Este es un reto con el que estamos conviviendo. Si nos metemos muy en lo local,
los retos tienen que ver con las reformas. Esta hoy se cayó, reforma a la salud. Tenía como trámite hasta el 20 de junio del 2024. Que se haya caído, algunos dirán que es bueno, pero lo que estamos viendo es que está generando un gobierno más autoritario, porque las reformas no le están pasando. Y los mecanismos democráticos que tiene, pues lo está utilizando y está generando unas altas presiones en el desarrollo en materia empresarial. Menos de 2 días tenemos intervenida a la EPS Sanitas, hoy la nueva EPS. Y entonces, por otros mecanismos, se está dando una concentración del recurso público, del recurso de salud en manos públicas. Si mi empresa no es de salud, ¿esto por qué me afecta directamente? Resulta que en Colombia la salud es gratuita. Nosotros somos 52 millones de personas. Solamente 4 millones de personas pagan una prepagada o pagan una póliza de salud. El resto depende de su EPS. Si la EPS deja de atender a las personas porque no tiene recursos o por este tipo de concentración, ¿qué le va a tocar hacer a las empresas? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que una parte del presupuesto de la empresa se dedica a cubrir la salud de los empleados, porque las empresas no se pueden quedar sin el talento humano. Entonces, por eso un elemento como este que uno siente que es por allá de salud y no tiene nada que ver directamente con las empresas, va y tiene un efecto directo. Tienes la de trabajo que, perdón, esta es la pensional. Tienes la pensional que luego, ¿qué te genera? Con un reto para el gobierno es que esto tiene que aprobarse antes del 20 de junio del 2024. El tiempo pues para aprobarlo es demasiado, demasiado corto. Una pensional que básicamente lo que hace es que en Colombia el nivel de ahorro es muy bajo. El ahorro que tenemos los colombianos es lo que hemos aportado a las pensiones. Ese es el principal ahorro que existe. Entonces ese ahorro es el vehículo de inversión, ¿sí? Nuestro mercado de capitales es tan bajito, tan pequeño, porque básicamente el mayor volumen de inversión los hacen los fondos de pensiones privados. Entonces con una reforma que te cambia un sistema de ahorro, porque hoy nosotros lo que aportamos por pensión va a un ahorro, te cambia ese ahorro por un reparto, es decir, que lo que a partir de ahora aportemos a pensión no va a un ahorro, sino que va y se reparte a las personas que no han accedido a pensión. Pues básicamente desestimula el mecanismo de ahorro y el mecanismo de inversión. Entonces, esto en otras palabras nos puede llevar a quedarnos sin un mercado de capitales. Y tienes la más directa en las empresas, que es la reforma laboral. La reforma laboral que tiene más tiempo de debate, ¿sí? Ustedes han visto que ha perdido protagonismo, es porque el gobierno se ha concentrado pues, en lo que tiene que ver con salud. Esta ha perdido protagonismo, tiene espacio hasta junio del próximo año y a todas luces, cuando le ves el costo adicional laboral que va a generar entre el 15 y el 25%. En un país donde el aporte del factor prestacional, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del salario, va entre el 40 al 55%. Súmale a eso un 15 o un 25% más. Entonces, el empresario va a estar estimulado a contratar formalmente con todas las prestaciones o a estar migrando más a la informalidad y con los retos que tiene la informalidad, porque una alta informalidad, pues básicamente lo que hace es que no hayan recursos para la salud y no hayan recursos para la pensión. Este es el efecto o el reto o los desafíos que estamos teniendo. Luego metámonos cada vez más en la empresa. ¿Cómo se combate en gran parte todas estas presiones? Cuando tú tienes una alta inflación o cuando tú tienes unos altos niveles de costos, pues la mejor manera de combatirlo es volviéndote más productivo. Volverte más productivo es lograr generar esa misma producción, lograr generar esas mismas ventas con los mismos recursos. ¿Qué se ha visto que es un elemento que ayuda en ese frente? El uso de la tecnología. El uso de la tecnología como un ahorrador de procesos o como un optimizador de procesos. Pero cuando te vas al mercado, porque ya todas las empresas nos tenemos que volver tecnológicas, así no sea nuestra base principal, pero como lo más rico de nuestra empresa no es per se el producto, el cliente, el proveedor, el talento humano, sino los datos que se desprenden de ellos. Entonces necesitamos un frente tecnológico que nos ayude a procesar todos esos datos y nos muestren mejores caminos para hacer las cosas. Pero cuando vas al mercado, le preguntas a los emprendedores cuál es el rol más difícil de retener y atraer en una empresa, es el de tecnología. Y el segundo más complejo es el de estrategia, que es el que te ayuda a tu empresa a mirarla en el mediano y en el largo plazo.
Entonces, ¿cómo vas a lograr atraer ese talento? Y luego, saber que lo más importante a la hora de trabajar es el salario, pero no es lo único. Entonces, si tú solamente piensas que por una remuneración esa persona va a permanecer en tu sitio de trabajo, pues básicamente no lo va a generar, porque si no contemplas estos elementos, pues ya cada vez se va a dar una mayor rotación del talento. Otro elemento que comprueba esto es saber que en la cabeza de las personas que estamos al interior de las empresas no pensamos lo mismo. O sea, tú vas y le preguntas al fundador de la empresa por qué está trabajando en esa compañía y dice que es porque ahí crece profesionalmente muy rápido o porque tiene unas altas oportunidades de aprendizaje. Pero cuando vas y le preguntas al empleado que por qué trabaja en esa compañía o por qué o qué quisiera de esa compañía, lo que más está pidiendo es flexibilidad, ¿sí? Lo otro que te pide es la oportunidad de aprendizaje. Y cuando vas y le preguntas al estudiante, y es clave tener al estudiante en la ecuación, y por eso el rol tan clave que desarrolla la Universidad de IA, es porque el estudiante es la primer fuerza laboral que vas a tener en tu organización. Cuando vas y le preguntas al estudiante, lo que más piensa para ir a trabajar en una compañía es el salario. Pues claro, nunca ha tenido una remuneración, entonces va a pensar eso es como su principal elemento. Entonces, cuando tú generas una política al interior de tu organización, no puedes pensar como piensa el socio o el dueño, como piensan los empleados o como piensan los estudiantes. Es la simbiosis de todos ellos lo que te va a hacer el norte de tu organización. Miren, este tema de talento humano es muy clave por otro factor, y es que hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos en el momento de mayor tristeza de la humanidad. O sea, el problema de salud mental es enorme, es desbordado. La Organización Mundial de la Salud ya ve todo el tema mental como una enfermedad que incluso te incapacita. Entonces piensa en tu talento humano si solamente lo obtienes ahí para trabajar, no conoces de su vida, no conoces si tiene novia, si tiene novios, si tiene familia, si tiene hijos, su entorno, si hace deporte, si no hace deporte, cuáles son sus hobbies, qué es lo que le gusta, sino que simplemente está ahí trabajando. Si para esa persona lo más importante en su vida es su pareja y su pareja lo acaba de dejar, esa persona no va a trabajar, esa persona no va a rendir a los niveles que se buscaría rendir. Y eso ahí mismo va y te afecta la competitividad y te afecta la productividad. Entonces, es un tema que uno no lo ve en un estado de resultados, no lo ve en un balance general, no lo ve en el flujo de caja, no lo ve en la proyección, se convierte en una vitalidad de la organización. Entonces, de ahí, de nuevo, hoy en día, ¿qué se dice? Las dos áreas a fortalecer, talento humano y el frente de tecnología. Este elemento ya lo mencionamos, estos son los desafíos que hoy persisten como a nivel global. Yo quiero aterrizar más esto en este que es un poquito más local, y es hoy nos toca actualizar nuestra matriz de riesgo. Y la actualización de nuestra matriz de riesgo de nuestras empresas, ¿qué nos dice? En Colombia, los mayores riesgos son la seguridad y los bloqueos, ¿sí? Entonces, si convivimos en un país que constantemente hace bloqueos viales, o sea que yo ya tengo un proveedor alterno, yo tengo un proveedor cercano, yo tengo otro proveedor en otra ruta, yo hago una producción en otro lugar y desde ahí hago un abastecimiento, un despacho. Nos toca empezar a medir ese tipo de elementos para mantener resilientes las cadenas logísticas. De nuevo, todos estos elementos a través de modelos económicos, a través de modelos financieros, de modelos de marketing y de modelos de comunicación, es lo que y estaremos compartiendo en el diplomado de análisis sectorial y empresarial aplicado. De nuevo, ahí en el chat pueden tener ese link para que le puedan dar una mirada. Entonces, bueno, miren, si este webinar lo dejáramos hasta acá, muy probablemente ustedes piensan dos veces en mantener sus empresas, porque es que estamos en una cancha que es turbulenta y miramos a futuro y lo que miramos es un futuro lleno de retos. Pero resulta que también hay una serie de oportunidades, hay un montón de cosas buenas que les va a pasar a nuestras organizaciones. Primer elemento es, mencionado anteriormente, el empresario no se puede alejar de la política. La política es un elemento clave porque si el gobierno de turno te da una hoja de ruta sectorial, te la presenta a través del Plan Nacional de Desarrollo. Este es el Plan Nacional de Desarrollo que tenemos en el gobierno actual. Todos los sectores que ustedes ven en estas burbujas en la parte externa son los sectores que están priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir,
que si yo soy un productor de alimentos, a mí me van a priorizar, o sea, me van a dar subsidios, me van a dar ayuda. Si yo estoy en comunicaciones, si yo estoy en tecnología, si yo participo en el sector de la salud, si yo tengo una planta, tengo un taller donde se haga producción, ahí yo tengo priorización. Y cuando digo que tengo priorización, es que hay una serie de subvenciones. Si yo atraigo inversión extranjera directa, esa inversión que atraigo empieza a generar un menor nivel de tributación. El mismo nivel de contratación asociado a estos sectores empieza a tener ayuda. Entonces ahí donde uno empieza a apalancar las oportunidades. Otro elemento, lo toqué tangencialmente, aquí lo voy a poner mucho más claro, es tecnología como gran apalancador, no solamente en productividad, sino en el crecimiento económico, el crecimiento en ventas. En nuestra región, las tres tecnologías que van a tener más crecimiento son las que están asociados al agro, que es lo agritech, lo que está asociado a la salud, que es health tech, y lo que está asociado al comercio. Es decir, nuestra región va a crecer fuertemente agro, salud y consumo. Entonces, yo estoy ahí o no estoy ahí, tengo elementos para participar o no tengo elementos para participar en ese tipo de nichos, porque son los que nos van a dar los mayores niveles de crecimiento en los próximos años. Mencionaba también que en nuestro país, nuestro principal motor es el consumo, es el comercio. Entonces, como nosotros dependemos tanto del consumo, estas son las tendencias que tenemos que tener a la luz del día, que tenemos que tener en cuenta en la actualidad para poder saber cómo vamos a interactuar con ese consumidor. Entonces, es un consumidor que te está diciendo, yo quiero tecnología, pero también quiero conexión con las emociones. Como la inflación es tan alta, yo voy a estar cuidando mi bolsillo, pero como también tengo emociones, si tú logras conectarme con un momento especial, yo ahí no voy a escatimar en gastar recursos. O sea que nosotros ya nos hemos conectado con el gaming, ¿cierto? Con ese mundo de jugadores a través de las diferentes consolas. ¿Será que ahí ya estamos invirtiendo en publicidad o no? Porque ahí hay un nicho con un crecimiento bastante fuerte. El elemento del empoderamiento femenino, y tengan en cuenta que quienes van a empezar a jalonar la demanda es la generación Z. Entonces, ¿ya la entendemos o todavía no la entendemos? Porque esos van a ser los que van a apalancar la demanda en los próximos años. Esto es un poco la visión del consumidor en estos años. 2023 trató de pensar en su salud. En el 2024 se va a concentrar en un tema más interno, más holístico. Por eso hoy hay nichos que te crecen de manera abrumadora, como lo que tiene que ver con la parte de la psilocibina, terapias alternativas, todo ese tipo de elementos holísticos, tanto en servicios como en productos, la supervitamina, las superproteínas, porque hoy es más una concentración al interior del ser. Y hacia el 25 es todos los sentidos del ser humano, cómo lo ponemos en una interconexión entre la mente, el cuerpo y el alma. Las organizaciones que le apunten a esto en producto, en servicio, en experiencia, en teoría son las que van a tener la demanda asegurada en los próximos años. Miren, finalmente, unas recomendaciones para abrir algunos minutos, si tenemos como un espacio frente al tema de preguntas. Para mí la principal recomendación que yo quiero darles está en estas dos gráficas, en estas dos diapositivas. El primer elemento es convencerse que la riqueza de el activo más valioso de la empresa está al interior de la empresa, que son las riquezas propias. ¿Qué son las riquezas propias? Es tu canal de distribución, tu talento humano, el tipo de producto que generas, los canales que hayas abierto, todo lo que es interno. Pero eso que es interno lo tienes que conectar con las oportunidades que te está mostrando el mercado. Y por eso es que con la universidad buscamos lanzar este diplomado, poder entender todo lo que está pasando afuera para acelerar la organización. Eso te lleva a entender que tu empresa es muy diferente, la que era antes de la pandemia, a la que es actualmente. Y es que antes de pandemia probablemente la estrategia que más funcionaba era, si hay buena utilidad neta es porque estamos haciendo las cosas bien, sí, eso es aumentar la riqueza de los socios. Ya el mercado lo que te dice es,
Usted solamente está pensando en el socio, está descuidando el empleado, está descuidando el proveedor, está descuidando el cliente, está descuidando la comunidad, esa empresa no le va a sostener. Anteriormente pensábamos mucho en la diferenciación del producto y el servicio. Y ahora el cliente me dice, pues yo no quiero cosas diferentes, yo quiero una cosa hecha para mí. Y es por eso el tema de las soluciones personalizadas, es por eso que cada vez se pide más la experiencia. Y lo que siempre se va a pedir es agilidad, el tiempo en la respuesta. Cuando tú piensas en todos estos elementos, la cancha en la que está jugando tu empresa, los retos que se vienen a futuro, las oportunidades que se vienen, básicamente tienes que pensar es que hay que hacer una transición. Y la transición es repensar. Repiensa el modelo de crecimiento que está teniendo la organización, el modelo con el cual opera internamente y el modelo en el cual se administra. Esa transición es lo que va a lograr que esta empresa se mantenga competitiva en el largo plazo. Y esto finalmente son los determinantes de competitividad que estamos viendo para las empresas entre este 2024 y este 2026. Mm, Quiero finalizar reiterándoles un poco el mensaje que hemos compartido en el transcurso de esta presentación, un poco con todos estos elementos que están ocurriendo, la volatilidad, la incertidumbre que se está presentando. Pues con la universidad lo que buscamos es crear un diplomado para que volvamos aplicados los conocimientos y básicamente este diplomado va a estar comenzando en julio de este año. Aquí está el QR para que lo puedan revisar, también el link para que lo puedan analizar y básicamente lo que estamos trayendo ahí es conocimiento de empresarios, conocimiento de las personas en la academia, elementos prácticos para poder interpretar el entorno en el que están sus empresas y las características particulares de sus empresas, con el principal objetivo de mantenerlas competitivas y sostenibles en el largo plazo. Les quiero dar las gracias por abrir este espacio en sus agendas, habernos escuchado, que les pueda ser de utilidad estos elementos de determinantes de competitividad. No sé si tenemos algunos minutos para algunas preguntas. De nuevo, mil gracias por su asistencia. Alejandro, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes. Aprovecho también para saludar a todos nuestros asistentes el día de hoy. Nutrida participación. Hay algunas preguntas en el chat, Alejandro, si quieres las podemos leer o si nos habilitan por aquí, pues también las personas podrían hacer su pregunta directamente. Mientras desde soporte nos van ayudando, te quiero leer algunas preguntas o algunos comentarios que nos han hecho. Arranco por un comentario que nos hace Edith Gómez, muy al inicio de tu presentación, cuando mencionaste temas asociados a turismo y demás. Ella dice, dicen que el turismo va a salvar la economía del país. ¿Qué tan cierto es esto? Estás en silencio, Alejandro. Qué pena. Como política pública es una apuesta, como realidad lo puede generar en un horizonte más o menos de unos 10 años. Es decir, más o menos en proporción ocurre lo siguiente. A Colombia lo visitan anualmente el orden de unos 5,7 millones de turistas, 6,3 millones de turistas, se está moviendo un poquito entre ese rango. Cada turista internacional le deja a la economía colombiana unos $1.500. Eso está significando más o menos anualmente unos 9.000 millones de dólares que puede llegar a generar en recursos. La apuesta o lo que se dice que puede salvar la economía es con la visión que se tiene a nivel de gubernamental que se desacelere el petróleo y sustituirlo con este sector. El turismo está creciendo muy bien, sobre todo por esta llegada de actores extranjeros, pero para que pueda llegar a sustituir a ese nivel, tendríamos que estar recibiendo por lo menos al orden de unos 15 millones de turistas extranjeros para poder tratar de llegar a esos niveles. Entonces, yo creo que el turismo no hay que verlo como el salvador de la economía per se, sino que es un gran apalancador en el desarrollo y una gran ventaja que está teniendo nuestro país. Porque Colombia sigue dependiendo en el petróleo, no desde el PIB, sino de la capacidad de generación de divisas. Entonces, tiene que seguir conviviendo con eso por un buen tiempo, por lo menos un turismo que pueda generar un traslado completo o sustituir una economía extractiva, le puede tardar el orden de unos 10, incluso 15 años.
Gracias, Alejandro. Precisamente también sobre el tema, Yolanda Calderón hacía como una reflexión, vale la pena leerla. Ella dice, pienso que el turismo hay que analizarlo. Es un sector de oportunidad maravilloso. Hoy en día hay vulnerabilidades, población no bilingüe, el tema de no control de precios de los productos, la inseguridad para los extranjeros, el tema de turismo asociado a actividades ilícitas. Bueno, Aprovecho esta reflexión, Alejandro, y te pregunto, a la luz de lo que nos acabas de contar, ¿crees que esto también genera un impacto tal que no nos permita unos avances rápidos, sino precisamente que se extiendan en el número de años que nos acabas de mencionar? si Colombia llegara a tomar una decisión de no producir petróleo, que no la va a hacer, que lo depende, sí, te extiende muchísimo, muchísimo más. Nosotros vemos el horizonte más o menos ahí, o sea, un turismo que te va a crecer a unos muy buenos ritmos, por lo menos durante los próximos 3 años. Seguir acelerándose es bastante retador, necesitas mucha más infraestructura y puedes llevar eso incluso a un estallido demográfico y termine generándose problemas incluso ambientales y problemas desbordados sociales como lo que está pasando en Medellín. Eso llevándolo pues al resto de la región. Entonces yo creo que si Colombia tomara una decisión de dejar de producir petróleo, no, eso se te alarga muchísimo más. El horizonte de lograr generar esa sustitución para nosotros es del orden de esos 10 años. Muy bien, voy a pasar a otro tema, aunque por aquí ya al final Lorena nos hablaba de nuevo pues del tema de turismo, que vale la pena también mencionar su comentario. Lorena Cárdenas dice, el tema del turismo también tiene un riesgo desde el punto de vista de las capacidades de la tierra por atraer a tantos turistas. Un poco tú lo acabas de mencionar. Ujú. Alejandro dice, sabiendo que es mucho mejor obtener mayores oportunidades pues para lograr crecer en la agroindustria o recuperar lo que en años anteriores teníamos. De Luego acuerdo. dice, si la, perdón, ¿alguien Sí, participó? no, no, de acuerdo. Ah, ok, ok. Entonces, luego decía, si la política pública de subsidios en el agro ya la tuviéramos en desarrollo, tendríamos posibilidades de lograr que el recambio generacional no migre a la ciudad. Estos son pues como comentarios de Lorena. Ahora vamos a cambiar un poco el tema del turismo y Edith decía también en algún punto en el que tú estabas ya haciendo como un zoom más en el país, en el tema del desempleo. Ella dice que por experiencia sabe que hay empresas que se han ido de Colombia, han salido capitales de Colombia, ha aumentado la tasa de desempleo. ¿Cuál es la Sí. razón del aumento del desempleo en este momento, Alejandro? Cuando mira el nivel de desempleo del aumento que estamos viendo en la actualidad, es un aumento frente a los meses en que cerramos el año pasado. Nosotros cerramos el año pasado, de hecho, en desempleo casi de un dígito. Y luego comenzamos este año con un desempleo del 12, que actualmente es del 11 y que en nuestra visión se va a estabilizar más o menos en el orden del 10%. Pero cuando tú lo miras comparativamente, o sea, el mismo mes de este año con el mismo mes del año anterior, la tasa de desempleo está mostrando una mejor posición. Esa mejor posición se está dando, y uno dice, eso es como contradictorio porque la economía está decreciendo, pero resulta que los puestos que más se están creando es en esos sectores que yo les mostraba que se están acelerando de manera marcada. Esos sectores están mitigando que la caída de desempleo o que la caída en empleos no vaya a tener, pues, o no haya tenido una marcada aceleración. Y hay otro elemento que ha sido interesante un poco como en la resiliencia empresarial, y es que el empleador está pensando cada vez 2 veces en retirar planta de personal porque está viendo que la situación económica va a estar mejorando. O sea, ya ve un mensaje de una inflación decreciendo, un mensaje desde el Banco de la República que va a haber disminución en la tasa de interés. Entonces están viendo que muy probablemente en un mediano plazo la posición económica mejore. Entonces, como la posición económica mejora, si se desprende un talento valioso, y por eso decía, las riquezas que tienen las compañías están en su interior y una de esas es el talento, si se desprende, luego contratar con las mismas capacidades, luego capacitarlo, hacerle como toda esa curva de aprendizaje, es mucho más retado. Pero esas son como las principales razones que estamos viendo. Nosotros confiamos que la tasa de desempleo se estabilice en el orden del 10%. Tasas de un dígito no vamos a ver este año, probablemente lo podríamos ver en la transición del 2025 al 2026, pero ahí están las principales razones.
Muy bien, gracias Alejandro. Muy al final ya de la presentación tú nos hablabas también como del top de tecnologías estratégicas por región, donde enumerabas como varios sectores importantes. Para América Latina hablábamos de eh, tecnología en salud, tecnología en agricultura, e-commerce y por ejemplo para el caso de Europa mencionabas cambio climático igual que para Norteamérica. Por aquí, Juan Carlos Sosa nos hace una pregunta y es si tú no consideras que se debe también tener en cuenta para Colombia el tema de la sostenibilidad o como un reto desde el Sí. punto de vista de la economía o más bien desde la perspectiva de ESG, economía, ecología y social, o Ujú. económico, social y gobernanza. ¿Tú qué piensas frente a eso, Alejandro? Sí, sí, sin lugar a dudas. De hecho, cuando uno mira las tecnologías de mayor inversión, la sexta tecnología de mayor inversión son las tecnologías que están asociadas a combatir el cambio climático, que eso va directamente a alguno de los objetivos ESG, que es específicamente en el I, que es el que tiene que ver con la parte environmental. Entonces, ahí hay un alto nivel de inversión. Hay otros elementos de tecnología que están buscando atacar directamente el tema de la S, de la parte social. Y es sobre todo las tecnologías que están ayudando a que el volumen de migración no sea tan masivo como el que se ha presentado históricamente. Luego, cuando tú pones todo esto en perspectiva, estás encontrando que la mayor amenaza para la humanidad eh, es el cambio climático y el segundo es el cibercrimen. El cambio climático lo que hace es que zonas en las que habitamos actualmente dejen de ser habitables. Entonces haya migración y te pegan ese frente en la parte social. Y si hay zonas que dejan de ser habitables, entonces son zonas que son susceptibles a desastres naturales, avalanchas, terremotos, como todo este tipo de elementos. Entonces tú ahí dejas de poder desarrollar capacidad empresarial, vías de acceso, incluso entornos económicos. Entonces, en el mapa de actuación de las empresas y tiene mucha razón cuando se hace énfasis en eso, probablemente me faltó a mí más énfasis en el punto, el tema de ESG es obligado, ya ni es ni siquiera como una moda o como que pocos lo están haciendo, es si no lo haces, y pongo este otro ejemplo, la parte cosmética, cosmético que haga, que no sea free animal cruelty, que es el testeo en animales para pensar un producto, ya el consumidor no lo está comprando. Entonces, así tú no creas en ese tipo de temas, el consumidor te deja de comprar el producto. Otro ejemplo en perspectiva, JP Morgan hoy ya no aprueba créditos para explotaciones petroleras en el Ártico. Entonces, yo no creo en el cambio climático, pero si a mí ya no me apalancan porque mi crédito ya me analizan si yo, cuál es mi práctica ambiental, porque usted no cree en el cambio climático, pues entonces se va a quedar sin acceso al crédito. Entonces, ya está volviendo un tema que así lo creas o no creas, a la fuerza lo vas a tener que hacer. Tienes razón, Alejandro, mil gracias. Te voy a hacer solo dos preguntas más que me parece interesante destacarlas para que vamos cerrando, pues también en virtud de Ujú. ser juiciosos con el tiempo que prometimos. Y una viene de parte de Edgar Montoya, de la Asociación Gremial de Comerciantes de Puerto Boyacá, ASODECOP, y él dice, bueno, según tu criterio, ¿qué acciones estratégicas le permitirían a Colombia mejorar sus niveles de competitividad? Sí, a ver, para mí son dos elementos. Em, y lo digo al interior de la empresa. El primer elemento tiene que ver con el cuidado del talento humano. El cuidado del talento humano desde su salud mental y el cuidado del talento humano en lo que se está denominando el reskilling y el upskilling, donde ahí la universidad pues tiene un liderazgo enorme en ese tipo de elementos. El reskilling y el upskilling es entender que las habilidades de mi equipo humano hoy, las que se necesitan, son diferentes a las que se necesitaban hace 10 años. Entonces yo tengo que capacitar a ese talento humano a que me adquiera nuevas habilidades o a reubicarlo en roles que antes no veía necesarios. Cuando yo logro tener esa inteligencia sobre mi talento humano, empiezo a poner a las personas en el lugar indicado y eso inmediatamente empieza a generarte mejores dinámicas en ventas, mayores ahorros porque tienes un talento mucho más conectado y pensando en el norte de la organización. Ese es el primer elemento. Y hecho en orden, ese es el que primero se debe hacer. Cuando tú logras eso, el segundo elemento es identificar las tecnologías
que más le ayuden a ese talento humano y que vayan en el norte de la organización. Cuando uno habla de industria 4.0, eso es un montón de tecnologías. O sea, ahí está inteligencia artificial, está e-commerce, está nube, está computación cuántica, está impresión 3D, está realidad virtual, está realidad aumentada, están los metaversos, ¿cierto? Está todo ese tipo de elementos. Entonces yo tengo que integrar ese talento, yo ya lo tengo donde es, y es cuál de estas tecnologías es la que me puede apropiar ese talento y que mi mercado me está demandando. Yo integro esos dos elementos y ahí inmediatamente va a tener resultados favorables en materia competitiva. Esos dos son los que principalmente menciono porque son los que yo veo que las empresas tienen en capacidad de generar. Ya lo otro son factores externos. Entonces, que efectivamente exista una política pública que ayude en el subsidio, que ayude a promover un tipo de productos, ¿cierto? Pero eso ya no depende de uno. Lo que depende de mí es capacitar bien a las personas, ubicarlas donde deben estar, integrar luego el tipo de tecnología. Alejandro, precisamente este tema que tú acabas de conectar con esa respuesta también va un poco amarrada a la última pregunta que te quiero hacer y que nos la comparte Edith Gómez. Y es qué habilidades se deben fortalecer para ser atractivo en el mercado laboral. Es decir, ya está claro, hay un tema de upskilling y reskilling que deben trabajarse desde las empresas para mejorar las competencias o habilidades de los empleados, pero uno como empleado, ¿qué puede hacer también para ser más atractivo para ese mercado? Sí, de acuerdo. Mira, yo les voy a responder con una recomendación. Y mi recomendación es, eh, hay un análisis que hace el Foro Económico Mundial que se llama Future of Jobs. Es como el futuro de los trabajos. Y ellos sacan un apartado cada año donde dicen, estas son las habilidades que más se van a necesitar en los próximos años. ¿Cuáles son las que yo he visto que más se destacan ahí? Capacidad de adaptabilidad, ¿cierto? Saber que hoy mi rol es uno, pero dentro de un tiempo puede ser otro rol. Entonces, como esa flexibilidad que pueda tener la persona, esa capacidad de adaptabilidad. Hay una segunda que se menciona mucho, es la capacidad de influencia. Entonces, se ve que en el futuro cada vez los negocios se van a dar más a través de los datos. Yo tengo un dato clave, le sirve a otro y ahí se conecta. Pero todavía nos falta un tiempo para llegar a eso. Entonces, como nos falta un tiempo para llegar a eso, todavía dependemos mucho de la capacidad de relacionamiento. La capacidad de relacionamiento se logra mucho cuando hay capacidad de influencia, cuando uno admira a la persona, cuando uno se entiende conversando con la persona, cuando tiene esas habilidades de, pongámoslo entre comillas, de caerle bien. Esa es otra, la capacidad de influencia, la adaptabilidad y el entendimiento o el uso de herramientas tecnológicas. Son las tres que yo destaco, pero mi principal recomendación es vean ese análisis, Future of Jobs. De hecho, ese análisis lo vamos a tener en el diplomado. En uno de los capítulos del diplomado nos concentramos en puro futuros del trabajo para poder entender esas habilidades claves para la organización. Excelente, Alejandro, mil gracias. No quiero dejar pasar por aquí un comentario de Juan Carlos Sosa que complementa lo que tú planteas desde el punto de vista de habilidades blandas, temas de ética, capacidad para la innovación, el liderazgo, trabajo en equipo y, por supuesto, desde el punto de vista de las habilidades duras, todo lo que tiene que ver con el uso de herramientas digitales. Alejandro, no hay más preguntas, solamente agradecimientos. Por aquí ya van agradeciendo por tu maravillosa presentación. Mil gracias. Mil gracias a las personas que nos acompañaron estos 15 minutos más, pues que el compromiso era que terminábamos a las 6 de la tarde, pero creo que valía la pena poder expresarte las preguntas, escucharte y finalmente pues contarle a los asistentes que efectivamente vamos a enviar las memorias de este webinar pues para que lo puedan revisar nuevamente y obtener elementos de valor para la toma de decisiones para su día a día. Mil gracias a todos, mil gracias Alejandro, de nuevo, bienvenidos a Sectorial, a la Universidad de IA y estamos atentos a ustedes en lo que les podamos servir. Mil gracias Alejandro, mil gracias a todos. Claudia, a ti mil gracias a la universidad por el espacio, a ustedes por la asistencia y de nuevo recordarles y que se puedan animar a participar con nosotros en el diplomado. Una muy feliz tarde. Mil gracias por el espacio. Gracias, gracias. Chao.